Nosotros creemos en un rumbo estratégico que apuntala a ese proyecto nacional de desarrollo que tiene 4 o 5 características básicas. La primera tiene que ver con el crecimiento económico, pero crecimiento inclusivo, que a la vez que el país crece pueda ir generando oportunidades de manera más equitativas para todos. En segundo lugar, eso tiene que ir de la mano de más y mejor ejercicio de derechos de los ciudadanos. En tercer lugar, tiene que ver con una apertura al mundo. Y para poder seguir avanzando en este esquema, en este rumbo estratégico, el crecimiento económico, si bien no es suficiente, porque tiene que darse de la mano de la inclusión, pero el crecimiento económico es absolutamente fundamental. Uruguay está atravesando un periodo de crecimiento probablemente el más prolongado de su historia, pero bien sabemos que en los últimos tiempos ese crecimiento se ha visto enlentecido y ya llevamos algunos trimestres donde el mismo se ha parado. Por lo tanto, retomar niveles mayores de crecimiento para nosotros es absolutamente fundamental. Y ahí es donde el esquema de inserción internacional juega un papel absolutamente central. Nosotros vemos algunos brotes verdes, por decirle de alguna manera, que nos permite confiar en la agenda de crecimiento del futuro con buenas perspectivas en el mediano plazo. Y los menciono. Esos brotes verdes tienen que ver con cuestiones a nivel global, como la baja de tasas en Estados Unidos, que puede hacer que haya capitales que vuelvan hacia los mercados emergentes, y dentro de los mercados emergentes Uruguay es uno que destaca por la confianza que genera. No vine a hablar de eso, pero pongo un ejemplo. Uruguay tiene un riesgo país que está por debajo del riesgo país de los países emergentes con grado inversor. Uruguay tiene mejor calificación a nivel internacional que el promedio de los países emergentes con grado inversor. Otro punto bien importante de esos brotes verdes tiene que ver con que Uruguay estará recibiendo en los próximos años la inversión más grande de su historia, que además es la inversión más grande de la historia de una empresa a nivel global. Y vemos cómo eso tiene efectos incluso inmediatos. En el momento en que se anuncia esa inversión en el mes de julio, no es casualidad que el índice de confianza al consumidor haya repuntado hacia la zona de moderado optimismo. Otros brotes verdes tienen que ver con el dinamismo que va a generar la inversión pública en los próximos años. A la inversión pública que se ha realizado y que se está realizando, que ha sido histórica en este periodo. Llevamos invertidos en infraestructura aproximadamente unos 11.000 millones de dólares. En los próximos años habrá una inyección de inversión en infraestructura que está vinculada a los proyectos de participación público-privada. Ahí estamos hablando de infraestructura vial, infraestructura educativa e infraestructura ferroviaria. Esta infraestructura por mecanismos de participación público-privada rondará en aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y eso ocurrirá básicamente entre los años 20 y 22. Más o menos el mismo lapso en el cual ocurrirá la inversión de UPM, que es de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, Uruguay, a lo que podríamos calificar de ritmo basal de inversiones, estará recibiendo en los próximos 3 años una inyección de inversión en infraestructura pública y privada de aproximadamente unos 5.000 millones de dólares. Dentro de esos brotes verdes, y dejé para lo último para ya meterme derecho en el motivo de la charla, tiene que ver con el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea, que luego continuó en el caso de la agenda del Mercosur con el acuerdo alcanzado con el EFTA, que también complementa de alguna manera el esquema de avance en inserción internacional. Esto es absolutamente fundamental para el Mercosur y sobre todo para el Uruguay.